Hoy vamos a revisar, le decía, agosto y comenzamos con aquella noticia bomba. El lunes 25 de agosto, Ismael El Mayo Zambada confesaba ante el implacable juez de Nueva York, Brian Cogan, lo nunca antes declarado por un narcotraficante mexicano, que él fue el jefe del cártel de Sinaloa por más de un cuarto de siglo, que traficó 1,5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos, que ordenó asesinatos y corrompió a policías, militares y políticos. Así lo narraba para ese espacio mi compañero Javier Risco, enviado especial de Fórmula allá a la corte, desde el interior de esa corte de Brooklyn en Nueva York. Y hay que decir que ha sido, y lo ha dicho en las últimas semanas, pese a lo que ha negado el gobierno mexicano, ha dicho que hay una comunicación nunca antes vista con México, que se está trabajando de manera conjunta, y el mensaje político que hay el día de hoy es, pues bueno, es contundente. La fiscal general de Estados Unidos lo pone, lo abraza, y en este momento hay decenas de elementos de la DEA pendientes de lo que van a decir en esta conferencia de prensa. Así que bueno, pues es de total relevancia, sobre todo para conocer el posicionamiento político de Estados Unidos después de que el Mayo Zambada sea declarado culpable. Así que estaremos al pendiente seguramente desde Palacio Nacional. También están muy al pendiente de esta conferencia. En unos minutos empezará. Van llegando también y no dejan de llegar personas de las más altas esferas de Estados Unidos. Y mira, la relevancia tal vez de este caso se muestra así. Con el Chapo, recordad, aquí no hubo una parafernalia y un show para las cámaras. Fue trasladado de Manhattan a Brooklyn, estaban llenas las calles de policías. Con el Mayo Zambada no ha ocurrido ese espectáculo, pero claro que ha ocurrido el espectáculo político más importante, que es esta conferencia de prensa minutos después de que se declarara culpable de estos dos cargos, tanto en la corte de Brooklyn como en la corte del Paso, Texas. Así que para mensajes políticos contundentes, lo que escucharemos en los próximos minutos seguramente será retomado también por la voz del propio presidente más adelante, pero el mensaje que está dando el gobierno de Estados Unidos de pues bueno, esta por cierto, declaración del propio Mayo Zambada es importante. Y la próxima fecha a la cual hay que anotar en el calendario es el 13 de enero de 2026, que es cuando Brian Cogan ha dicho que es ese día en el que se dictará sentencia. Así que, bueno, pues son los siguientes pasos dentro de este proceso legal del Mayo Zambada, Joaquín. Mira, es la primera vez en que en el proceso a un narcotraficante mexicano, por supuesto, nunca habían procesado o sujeto o iniciado proceso a un narcotraficante de las dimensiones del Mayo Zambada, que es el mayor narcotraficante de que haya registro en la historia del crimen organizado. Uno, dos. Cuando el Chapo Guzmán, nunca la fiscal y mucho menos el entonces director administrador de la DEA salieron a hacer la declaración, tampoco la fiscal del distrito este de Nueva York, como lo van a hacer ahora, cuando García Luna tampoco salieron a declarar nada, ni el entonces fiscal de Estados Unidos, ni el entonces fiscal del distrito este de Nueva York. Hoy, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir la fiscal de Estados Unidos? Porque esta es una conferencia de prensa para hacer una declaración. ¿Y quién la apoya? Pues nada menos que Terry Cole, el director de la DEA, con el que rompió López Obrador, a quien hasta el lugar que tenía en el hangar de la T-2 para el avión en el que operaban el FBI, la DEA y la CIA, le canceló. Sí, y es importante decir también y apuntar algo, Joaquín, no se trata de una conferencia de prensa, sino se trata de la lectura de una declaración. Nos han advertido a los medios que no va a haber espacio de preguntas. El juez Brian Cogan le impuso cadena perpetua obligatoria y ordenó la confiscación de 15,000 millones de dólares. Imagínense. La sentencia formal la dictará el 13 de enero de este 2026. El juez también le dijo al Mayo Zambada, ahora usted me tiene que convencer a mí de que es culpable. Y de ahí vendrá toda la información que pueda soltar, que aún tiene a muchos al borde de un ataque de nervios. Y si ya de por sí esta había sido una audiencia inédita, lo que vino después también.
una conferencia de prensa con todas las cabezas de las instancias de la justicia estadounidense, encabezadas por la fiscal, la jefa, la secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, quien declaró que el Mayo Zambada pasará toda su vida en la cárcel por llenar a Estados Unidos de cocaína, fentanilo y muerte. Así es, Joaquín. Está hablando en este momento la fiscal de Estados Unidos, está presentando quiénes están con ella para la declaración, pero es una declaración con varias de las autoridades de Estados Unidos. Dejamos el mensaje. A ver, ahí va ya la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. Tenemos al administrador de la DEA, tenemos al HSI, Derek Gordon, tenemos al director de operaciones del FBI, al fiscal del Distrito Sur, al fiscal del Distrito Oeste y a Matt Galliotti. Estamos para anunciar una victoria contundente del Departamento de Justicia y para Estados Unidos de América. Como escucharon, Ismael El Mayo Zambada, también conocido como El Mayo, confesó una vida de crímenes en el servicio del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros fiscales, pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión estadounidense. Su declaración de culpabilidad nos lleva un paso más cerca para la eliminación de los cárteles de la droga y para organizaciones criminales transnacionales a lo largo del mundo que están inundando nuestro país con drogas, tráfico de humanos y homicidios. Bajo el liderazgo de Donald Trump, estamos al frente de esta batalla. Estamos hombro con hombro con todas las fuerzas del orden para desmantelar estas organizaciones terroristas. El Mayo fue uno de los más prolíficos terroristas y su pareja era el Chapo. Fueron cofundadores del cártel de Sinaloa. Ellos brutalmente asesinaron muchas personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror se acabó. Nunca caminará libre de nuevo. En las últimas 3 décadas, El Mayo y sus asociados hicieron billones de dólares, billones y billones de dólares todos los años, introduciendo drogas venenosas a nuestro país. No más. El cártel de Sinaloa inicialmente empezó sus operaciones con cocaína, pero bajo el liderazgo del Mayo se cambiaron a la heroína y al fentanilo. Compraron los precursores desde China, hicieron la droga en México y la inundaron en nuestras comunidades, matando a nuestros niños. Para el martes 26 de agosto, la presidenta Sheinbaum señalaba que los dichos sobre el Mayo Zambada acerca de sobornos a policías, militares y políticos deberían tener denuncias y aportar pruebas. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en su gobierno no hay preocupación por lo que pudiera decir el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en el marco de su juicio que se le sigue allá en los Estados Unidos. Dijo que cualquier dicho del narcotraficante tiene que ser sustentado con pruebas. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo? No. Pues lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
así, denuncias y pruebas. Tras el corte, ¿quién es Ismael El Mayo Zambada? ¿Cómo operaba? ¿Hasta dónde llegó? ¿Por qué nunca lo tocaron? Y seguimos con más. El 29 de agosto, la DEA publicó una ficha en la que destacaba que Zambada estaba bajo custodia estadounidense y presumía la declaratoria de culpabilidad de este delincuente que vivió medio siglo en la impunidad total. Jamás puso un pie en la cárcel en México. Un día antes, el 28 de agosto, la presidenta Sheinbaum declaraba que no había pruebas de que El Mayo hubiera sobornado a políticos, policías y militares mexicanos. En esa mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconocía que el cártel de Sinaloa no había sido eliminado y que faltaban jefes por capturar. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, fue miércoles de seguridad aquí en la conferencia de prensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien de nueva cuenta, Joaquín, se refirió al caso del narcotraficante Ismael del Mayo Zambada. Dijo Joaquín, la titular del Ejecutivo, que hasta el momento no hay ninguna prueba de que algún funcionario público, político o bien integrante de las Fuerzas Armadas haya recibido un soborno por parte del cofundador del cártel de Sinaloa, tal y como lo declaró en el marco de su juicio allá en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Pese a esto, Joaquín, dice la presidenta Sheinbaum Pardo que existen investigaciones permanentes y que si se llegara a encontrar algún indicio de este acto delictivo, se procedería en consecuencia, porque su administración, deja en claro Joaquín, no va a proteger a nadie. No establecemos relaciones de contubernio con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ni servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del Gabinete de Seguridad, no se va a cubrir a nadie. Por su parte, Joaquín, en este mismo sentido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que este tipo de actos ilícitos de contubernio entre miembros del gobierno con el crimen organizado se da en el ámbito local. No hemos tenido ni al momento ningún militar, ningún marino involucrado de este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, pues por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes. Pero normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales. ¿Funcionarios públicos? No, al momento no. ¿Políticos? Al momento no, pero digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener. Lo que dice Joaquín, el secretario de Seguridad, este tipo de contubernio se da en el ámbito local, principalmente en policías estatales y municipales. La presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, también abordó este tema que ha causado polémica, estos recursos que están solicitando el gobierno de los Estados Unidos, 13,000 millones de dólares de pago justamente al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Dijo la titular del Ejecutivo que si en su momento hubiera una incautación, un decomiso por parte de estos bienes, por parte de las autoridades de los Estados Unidos, su gobierno también haría lo propio, estaría solicitando un pago justamente a este líder criminal por el daño que provocó con su actividad ilícita en nuestro país. Si hubiera una incautación de recursos, o como decía la compañera, fue en México, pues habría que pedir también que este recurso, si es así, pues fuera devuelto a México para el beneficio de la gente. Pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Independientemente del monto, preguntarle, el gobierno, en el buen sentido de la palabra, claro, estaría peleando recursos, es decir, no dejaría que se llevaran todos los Estados Unidos, independientemente del monto. Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Y que fuera repartido para la gente más humilde.
Las palabras, Joaquín, de la presidenta Sheinbaum Pardo. En este mismo sentido, Joaquín, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el cártel de Sinaloa, a pesar justamente pues de la caída en su momento del Chapo Guzmán, ahora recientemente de Ismael El Mayo Zambada, pues que no está extinto, que se está trabajando justamente para contener la actividad ilícita de este grupo criminal. No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Pero está mermado el cártel de Sinaloa. Bueno, están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa. En ese escenario, y aquí, el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien es el periodista más especializado en asuntos del crimen organizado, afirmaba que Estados Unidos no necesitaba que Ismael Zambada diera nombres. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos ya los tenía. ¿Tú crees lo que dijo el defensor, Jorge, de que no dijo nada y que lo que sabe el Mayo se lo queda el Mayo? Y entonces, ¿cuál fue el arreglo? Pregunto yo, tú que eres un especialista. Mira, yo creo que es una declaración la de Frank Pérez para la tribuna y quizás para algunos partidarios del Mayo, pero es evidente que el Mayo Zambada llegó a un acuerdo con la Fiscalía, tiene el acuerdo de culpabilidad, ahí está. El propio juez Brian Cogan le dijo en la audiencia que bueno, que ahora tenía que demostrar, porque eso hay que hacerlo también, demostrar su culpabilidad. Convencerlo, dijo, ahora usted me Claro, tiene que convencer. convencer a mí de que es culpable. Claro, y tiene que decir lo que tiene que lo de los sobornos, los de 1,5 millones de kilos de cocaína a lo largo de 30 años, lo de su liderazgo en el cártel. Creo que son todas cosas que en buena medida se pueden comprobar, pero no podemos perder de vista un punto central. Venga. Para poder declararse culpable como lo hizo, para que haya una conferencia de prensa, tú lo decías, yo lo decía, inédita, yo no recuerdo jamás una conferencia de prensa donde haya estado todo el staff de seguridad de los Estados Unidos para hablar de la culpabilidad de un narcotraficante. Tiene que haber toda una serie de acuerdos, con un punto adicional, Joaquín, que no es menor. Estados Unidos no necesita tanto que estos personajes les cuenten o les digan quiénes son los que están relacionados con el crimen, quiénes se han corrompido, quiénes reciben sobornos, porque con sus propios sistemas de inteligencia suelen tenerlo. Lo que necesitan estos personajes es para judicializar precisamente las cosas. Necesita que estén los testimonios para poder judicializarlo. Es el caso de García Luna, por ejemplo, del Chapo, donde vimos, sobre todo en lo de García Luna, que no hubo pruebas materiales, lo único que hubo fueron testimonios. Entonces, para esto es importante el Mayo Zambada, que tiene la película completa, vamos a decirlo así, de los últimos 50 años, pero sobre todo de los últimos 30, que fue el líder del cártel de Sinaloa, pero también todos los demás, estos otros 55 que envió el gobierno mexicano a Estados Unidos, que prácticamente todos ellos también están buscando su propio acuerdo de colaboración. Claro, y si sumas, imagínate el mapa que va a tener el gobierno de Estados Unidos con las versiones de estos 55 jefes o subjefes del cártel, de cárteles del narcotráfico. Si arman todo ese mapa, va a ser una historia, pues, de una guerra, vamos. No, es la historia de los últimos, ¿qué te gusta? 30, 40 años del país. Desde el caso Camarena hasta el día de hoy, esa es la historia del país y las relaciones que han tenido estos personajes con el mundo político, empresarial, de seguridad. Es indisoluble una cosa de la otra. Ahí me extraña mucho cuando hoy la presidenta Sheinbaum decía, bueno, no tenemos información de que ningún policía, militar o político, funcionario haya recibido los sobornos estos de los que habla el Mayo Zambada. Bueno, habla muy mal de nuestra fiscalía, de nuestros organismos de investigación, porque que no tengamos
una sola información a 3 niveles de gobierno, del narcotráfico, de políticos, policías o militares relacionados con el narcotráfico en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guanajuato. ¿Qué hacen entonces las autoridades, no? En medio de todo esto, Estados Unidos anunciaba $10 millones de recompensa por otro hijo del Chapo Guzmán, Iván Jesús Alfredo Guzmán. Al regresar, la otra noticia bomba.